Muy buenas noches, mi nombre es Sherezada Yemisel Surizaday de Leona Bundis y en esta ocasión estaré realizando la última actividad correspondiente al video de defensa de la tesis doctoral que he elaborado para obtener el grado de doctora en Derechos Humanos y Litigación Oral impartida por nuestra Universidad IEXPA. El título de la tesis es Defensa penal en acusaciones de negligencia médica, teoría del caso basada en las labores realizadas por el imputado. Como una primera parte, nosotros vamos a realizar una sustentación del planteamiento del problema. En este caso, la suscrita se dio cuenta de que existe una inadecuada defensa en los casos de negligencia médica, ya sea por abandono, negación o práctica indebida del servicio médico dentro de la Ciudad de México. Este problema me parece muy fundamental para el desarrollo de las actividades de los profesionales del derecho, teniendo en consideración que el derecho a una defensa adecuada se encuentra consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como este derecho que se ejerce no solo a través de la representación de un profesional del derecho que acredite ser licenciado en la misma materia a través de una cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, sino que además este profesional del derecho deberá de contar con los conocimientos suficientes y bastantes para crear dentro de la audiencia de juicio un escenario que pueda sustentar la afirmación de nuestro cliente. Como todos sabemos, esto será nuestra teoría del caso, entendida como la herramienta intelectual crucial para todo abogado, tanto en la etapa de investigación como frente a autoridad jurisdiccional, ya que ésta nos va a permitir explicar los hechos y la realidad histórica del caso, proporcionando al juzgador una delimitación precisa de las responsabilidades del imputado. Así pues, en el estudio que nosotros realizamos de este problema, nos dimos cuenta que la complejidad del lenguaje médico, en los antecedentes documentados, así como también la enorme carga sentimental que se tendrá dentro de la investigación, tienden a ser elementos en contra de una defensa adecuada. Por lo que nosotros, dentro de este tesis doctoral, buscamos desarrollar una teoría del caso activa para acusaciones de negligencia médica, enfocándonos en todo momento en el análisis contextualizado, explicación detallada de las acciones realizadas por el personal de la salud, así como una delimitación de los datos de prueba que abonarán al descubrimiento de la verdad histórica, demostrando que la actuación del personal médico no puede ser calificada como negligente, sino en todo caso comprender que si bien es cierto todo personal de la salud tiene una responsabilidad personal y profesional con todos y cada uno de sus pacientes, no forma parte de las actividades propias de los mismos el evitar el deterioro inexorable de la salud de nuestros pacientes. Así pues, nosotros nos planteamos diversas preguntas de investigación, siendo la primera de ellas, ¿por qué es indispensable el desarrollo de una defensa activa en casos de negligencia médica? Esta pregunta busca explorar la necesidad de ir más allá de una defensa pasiva, destacando cómo una participación proactiva puede influir en el resultado de los procesos penales, a través de un conocimiento profundo respecto de las actividades realizadas por los profesionales de la salud, como también de todos aquellos marcos metodológicos, investigativos y de las prácticas que se tienen a nuestro alcance. Nosotros debemos de recordar que la práctica médica no es una ciencia nueva, por lo tanto la misma se encuentra debidamente normada, documentada, y será estas mejores prácticas internacionales, así como el uso de documentos normados como lo es en el caso de México el expediente clínico, lo que nos permitirá desarrollar una defensa activa en este tipo de casos. Y también nosotros nos hemos realizado como pregunta de investigación cuáles son los elementos esenciales en la teoría del caso para una defensa activa, por lo que nos dimos a la tarea de profundizar en los componentes clave
que se deben de integrar en una teoría del caso para que ésta sea sólida y dinámica, especialmente en la particularidad de este tipo de ilícitos, permitiéndonos conocer los diferentes tipos de material probatorio, ya sea como datos de prueba o pruebas debidamente desarrolladas en audiencia de juicio, que permitirán que permitirán en todos los casos el causar un ánimo de convicción dentro del juzgador. Así nosotros podemos ver que la justificación del presente trabajo doctrinal es el analizar que los ilícitos de abandono, negación y práctica indebida del servicio médico tipificados en el Código Penal para la Ciudad de México son delitos continuados que afectan la salud de la víctima de forma total o parcial, permanente o parcial, y que los mismos pueden ser cometidos de forma dolosa o de forma culposa al desarrollarse una comisión o bien una comisión por omisión, lo que abre un amplio abanico de posibilidades en la materialización de la conducta, elementos teórico-prácticos que deben de ser analizados no solo a la luz de la doctrina o de la experiencia que tiene cada uno de los postulantes, sino que además deberán de ser analizados a la luz de las explicaciones, justificaciones y criterios realizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por los tribunales federales. Esta complejidad de análisis exige que se realice un minucioso estudio de la carpeta de investigación, presentando especial atención en las actividades del personal de la salud. Este estudio busca de igual forma establecer que una teoría del caso centrada en las acciones desplegadas o no por el imputado, considerando la experiencia, lógica, sana crítica y las normativas propias del campo médico, nos asegurarán tener un nivel de ejercicio profesional como abogados conforme a las obligaciones de la legislación especializada, de tal forma que presentemos para nuestros clientes una defensa adecuada. Finalmente, y como parte de este ambicioso proyecto de tesis doctoral, nosotros realizaremos una guía práctica que permitirá a los profesionales del derecho conocer los elementos indispensables para realizar una defensa activa, eficaz y eficiente en estos complejos casos de estudio. Nuestro objetivo dentro de esta investigación, nuestro objetivo general fue elaborar una guía práctica para el desarrollo de una teoría del caso útil en acusaciones de negligencia médica basada en las labores realizadas por el imputado, teniendo también como objetivos específicos planear la necesidad de abandonar la defensa pasiva, estudiar los elementos de la teoría del caso, teniendo en consideración que es un delito de resultado material que puede ser realizado por acción o por comisión por omisión y que tiene una responsabilidad objetiva. Al mismo tiempo, nosotros analizaremos las acciones del personal de la salud a la luz de las obligaciones legales y prácticas internacionales propias de la materia. Estos objetivos nos permitirán construir un marco integral para realizar una defensa adecuada en materia penal dentro de estas imputaciones. Nosotros debemos de recordar que como parte del material que utilizamos para el desarrollo de esta tesis doctoral está nuestro marco teórico. Nuestro marco teórico se dividió en elementos de la defensa penal, la teoría del caso, análisis objetivo y subjetivo del tipo penal, actividades realizadas por el personal de la salud, la concatenación de la teoría del caso y actividades del imputado, la sustentación de la teoría del caso y finalmente la guía de actuación para el litigante. Para el desarrollo de este marco teórico, nosotros tuvimos a bien acercarnos a diferentes fuentes de estudio. En un primer instante fue el conocer la legislación aplicable para este tipo de elementos de delitos que se están planteando. En un primer instante, nosotros tuvimos un acercamiento profundo a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y claramente nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Salud y diversas legislaciones muchísimo más especializadas,
como lo es en nuestro caso las leyes que norman el debido desarrollo de una norma oficial mexicana, siendo este nuestro documento normado más importante dentro de nuestro marco teórico. También nosotros tuvimos la oportunidad de acercarnos a estos elementos doctrinales que nos permiten conocer en qué momento estaríamos hablando de una teoría del caso propiamente para una defensa de tipo penal o cuando nosotros estaríamos hablando de una defensa en materia administrativa frente a la Comisión Nacional de Responsabilidades Médicas. Así nosotros también tuvimos que acercarnos a la jurisprudencia y los precedentes obligatorios que en este momento han sido publicados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales nos permiten conocer cuáles son los elementos no solo del tipo penal que estamos nosotros analizando, sino también de todos aquellos que nos permiten conocer profundamente los elementos de los delitos que son continuados, así como aquellos que se cometen con una acción por omisión. Nosotros debemos de recordar que si bien es cierto hay acciones que no son realizadas de forma dolosa, existen otras que si bien es cierto no tenemos nosotros la intención de lastimar, lo hacemos al no observar todos y cada uno de las actividades obligatorias propias de nuestro encargo. Y es ahí donde se encuentra el hilo fino de nuestro marco teórico. Cuando nosotros conocemos efectivamente las actividades que debe de realizar un profesional de la salud, aquellas que se encuentran debidamente estudiadas por la ciencia médica y que son obligatorias a través de las mejores prácticas internacionales, los congresos médicos y también todas aquellas que deben de ser debidamente incluidas en nuestro expediente médico. Entendido el expediente médico no como una lista de actividades, órdenes o recomendaciones realizadas por el médico, sino como este documento normado que se encuentra debidamente contenido dentro de una norma oficial para México y que nos permite en todos los casos conocer cuáles son las actividades del personal de la salud, la evolución y sintomatología de nuestro paciente, así como aquellos resultados esperables y previsibles dentro de una enfermedad, aunque esto no sea lo que estuviera deseando obtener tanto el paciente como sus familiares. Es por eso que nosotros durante este marco teórico también acudimos a diversos autores en materia de filosofía, medicina y ética, tanto médica como legal, que nos permitieron conocer todos y cada uno de estos puntos trascendentales para conocer las actividades del personal de la salud. Y finalmente, el desarrollo y el conocimiento que nosotros pudimos obtener nos permite atrevernos a realizar una guía de actuación para el litigante, proponer de esta forma para todos y cada uno de los profesionales del derecho una lista de actuación, una lista de actividades a realizar desde el momento en el que somos consultados para llevar la defensa de un profesional de la salud que es acusado de haber actuado de forma negligente o omisa para la atención con un paciente, de tal forma que nosotros estemos en aptitud de conocer todos y cada uno de los elementos reales, históricos y particulares del caso que nos permitirán en todos y cada uno de nuestras actividades realizar una defensa activa y lo suficientemente íntegra como para obtener un resultado satisfactorio a nuestros clientes. Así, este marco metodológico se basa en una metodología de la investigación cualitativa. Nuestra investigación se enfoca en la comprensión de fenómenos sociales y humanos a través del análisis de datos no numéricos, como el Código Penal para la Ciudad de México, la Ley General de Salud. Este enfoque cualitativo se sustenta en el análisis documental,
y hermenéutico, buscando una comprensión profunda de la práctica indebida del servicio médico. Mediante el análisis inductivo y temático de la ley vigente, identificamos elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, así como las características del sujeto activo y pasivo. Además, se explorarán estadísticas de carpetas de investigación para entender experiencias y percepciones sobre la defensa en acusaciones de negligencia médica con el fin de crear nuestra guía útil. Nuestro tipo de investigación en todos los casos fue descriptiva. El objetivo principal fue describir las características de la investigación y acusaciones relacionadas con el ilícito de la la práctica indebida del servicio médico, así como el análisis de delitos especiales de la Ley General de Salud. Este tipo de investigación descriptiva se centró en el análisis de la defensa pasiva, proporcionando con ello una guía detallada para la elaboración y sustentación de una teoría del caso basada en la comprensión de las labores del imputado, permitiéndonos abandonar la defensa pasiva y construir una defensa activa que pueda efectivamente representar y dar una defensa adecuada a nuestros clientes. Esto se justificará el debido ejercicio del deber de cuidado por parte del personal de la salud, ofreciendo un documento práctico que servirá a los postulantes del derecho para llevar a cabo las labores que les son encomendadas. También nosotros tuvimos como instrumento de recolección de datos el análisis de los documentos normados, como el expediente clínico, que debe de realizarse conforme a la norma oficial mexicana NOM 004 SSA 3 de 2012, la doctrina, la legislación, la jurisprudencia y los precedentes obligatorios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo cual se determina la teoría del caso basada en las actividades del personal de salud y el cumplimiento del deber de cuidado bajo estándares internacionales. De igual forma, nuestros instrumentos de recolección de datos fueron los análisis de documentos, un estudio estructurado de la legislación aplicable, los estándares de cuidado, la teoría del deber de cuidado y la comisión por omisión. Nosotros incluimos para el desarrollo de esta investigación textos doctrinales y jurisprudencia, utilizando la observación sistemática y la historia de vida, la experiencia y la sana crítica de nuestros pacientes o de los pacientes de nuestros representados, a través de relatos que construyen eventos que comprenden el quehacer no solo del personal de la salud, sino también del postulante, permitiendo con ello alcanzar nuestros objetivos, que son el abandonar la defensa pasiva y tener una defensa eficiente en todos y cada uno de los casos. Finalmente, nosotros vamos a describir que dentro de nuestra metodología de investigación tuvimos como método de análisis de datos el temático y de contenido. Se realizó un análisis temático para organizar la información de la ley, la doctrina y la jurisprudencia que fueron relacionadas con antelación, así como un análisis de contenido para entender el expediente clínico como documento normado. Esto se concatenó con los estándares de cuidado y la teoría del deber del cuidado. Las técnicas de codificación cualitativa fueron una codificación abierta, identificación de conceptos y categorías emergentes de los textos, así como una codificación axial, estableciendo la relación entre las categorías para comprender la interacción de elementos legales y características del caso. Se utilizaron herramientas manuales como matrices y tablas en hojas de cálculo y funciones básicas de procesamiento de texto para organizar y codificar nuestros datos, facilitando el análisis y la comparación de información. Este análisis se enfocó en la jerarquía, coherencia y validez de las fuentes del derecho para evaluar la conducta profesional de los imputados y estar en condiciones de sustentar una teoría del caso suficiente y bastante que se apoye en el material probatorio, datos de prueba y pruebas debidamente expuestas frente al órgano jurisdiccional, de tal forma que permitan el desarrollo de una defensa adecuada en este tipo de supuestos e investigaciones. Así nosotros debemos de recordar que como parte de esta tesis doctoral nosotros realizamos una presentación del caso
y diseño institucional. Este capítulo fue la culminación de nuestra investigación, donde se materializan los hallazgos en una guía práctica y en el estudio o la forma de definir el estudio del caso. Como estudio del caso, nosotros analizamos el ilícito de negligencia médica aplicando la metodología de la defensa activa y se presentará una teoría del caso centrada en las actividades del imputado, donde esto se puede transformar abandonando la defensa pasiva en una estrategia sólida y exitosa para representar de una mejor manera a los profesionales de la salud. Y como un diseño institucional, nosotros desarrollamos una guía práctica, incluyendo módulos, ejemplos y herramientas para que los abogados penalistas puedan aplicar de manera efectiva una defensa activa en este tipo de ilícitos, priorizando la claridad y la aplicabilidad de los criterios más novedosos relacionados con este tipo de ilícitos. Finalmente, nosotros podemos decir que a través de este estudio doctoral llegamos a diversos resultados, reflexiones y conclusiones. Nosotros tenemos como nuestros principales resultados que la defensa de derechos y teoría del caso. La defensa de los derechos humanos implica el compromiso del profesional del derecho en el desarrollo de una estrategia que se materializa en la audiencia de juicio. La teoría del caso de la defensa, opuesta a la de la representación social, busca una sentencia absolutoria basada en pruebas que demuestren la legalidad de las actuaciones. Tenemos como un segundo resultado, como parte de las herramientas para el defensor, el demostrar la legalidad de las actuaciones en casos de negligencia médica. Los defensores deben conocer los documentos normados, que sería nuestro expediente clínico, los resultados previsibles, las mejores prácticas sanitarias, los estándares de cuidado internacional y las responsabilidades de los profesionales de la salud. Otro resultado que nosotros tuvimos fue que el estudio minucioso de la teoría del caso dentro de la defensa, para la defensa en los casos de negligencia médica, requiere un estudio profundo de la teoría del caso, ya sea en su vertiente fáctica, jurídica y probatoria, para crear convicción en el juzgador. Es crucial comprender los elementos que integran los delitos de resultado material, ya sea por acción o de acción por omisión, y la responsabilidad objetiva en los mismos, probar que las actividades del profesional de la salud no les son reprochables. También tenemos como resultado de este ejercicio académico que el análisis de acciones del personal de la salud debe de realizarse como un estudio de las mismas. El estudio de las acciones del personal de la salud es fundamental para determinar el nexo causal entre sus actividades, fueran desarrolladas o no, y el resultado en la esfera jurídica de la víctima. Esto permite identificar pruebas y dictámenes periciales idóneos para sustentar la teoría del caso en una audiencia de juicio. Y finalmente, nuestra conclusión más importante es el abandono de la defensa pasiva, siendo este un indispensable para los profesionales del derecho en casos de negligencia médica, desarrollando teorías del caso viables, razonadas, apoyadas en evidencia científica, documentos normados, prácticas sanitarias y estándares internacionales, y teniendo en todo momento como punto clave la responsabilidad profesional, ya que esto nos permitirá establecer estándares de defensa privada de alta calidad en los casos de una acusación de negligencia médica. Finalmente, tenemos como nuestra última reflexión dentro de este trabajo doctoral, que la cultura institucional del sistema de justicia y de las instituciones de salud impacta en la resolución de estos casos. Una cultura de derechos humanos, transparencia y formación continua facilitará en todos los casos la defensa de los imputados, creando con ello una perspectiva más sólida de todos los profesionales. Así nosotros en este supuesto hemos abordado todo lo que se nos ha dado dentro de la rúbrica para el video de esta tesis doctoral.
esperando que la misma cumpla con los estándares que solicita nuestra universidad y despidiéndome agradeciendo de antemano la atención brindada al presente video y el cual me permitirá, en el mejor de los casos, obtener el grado por el que se realizó este trabajo. Deseándoles que tengan un excelente final de semana, me despido. Hasta pronto.